¿Qué tal? Soy José Agustín y el día de hoy vamos a ver transistores FET. Los transistores tipo FET son transistores de efecto de campo. Quiere decir que estos van a estar controlados por un campo magnético. Se dividen en dos categorías. Tenemos la categoría GFET de canal P y tenemos la parte de la N, canal N. Si se dan cuenta, hay un transistor visualizado acá. Estos son de tipo N, jefe, y este de canal tipo P, jefe. Y por otro lado están los MOSFET, transistores, que estos sí son controlados por campo magnético. Si se dan cuenta, están aislados eléctricamente y son funcionados por un campo magnético. A cambio, estos están conectados eléctricamente. Y pues, bueno, el transistor de efecto de campo de unión. Acá tenemos los dos tipos, canal N y canal P. Si nos damos cuenta, comparado con los transistores que estamos viendo, que antes eran su representación física, estaba compuesta un transistor tipo NPN, digamos, un transistor PNP. Si nos damos cuenta, sus tres áreas tienen la misma, son simétricas. A cambio, acá la área del P es más pequeña que el canal. Entonces, por eso es que este canal N. Acá quiere decir que abundan una cantidad de ciertos electrones. Y si nos comparamos con estas dos, tiene mayor magnitud. Y acá podemos visualizar de esta parte también. Acá es todo lo contrario, está conformado por dos N y un canal P, quiere decir. Entonces, si se dan cuenta, acá esta imagen nos da la visualización de un transistor parecido al BJT, muy parecido al transistor BJT. Su simbología, bueno, su simbología del jefe se compone de una compuerta con una flechita hacia adentro, si se dan cuenta. Y si es de canal N y si es de canal P, esta flechita va hacia afuera, es la única diferencia. Un pin que es el drenador y una fuente. Una fuente igual acá, es la misma prácticamente fuera la misma simbología, solo que con la diferencia en este punto. La flecha apunta hacia adentro y acá la flecha apunta hacia afuera. Así los podríamos visualizar. Si se dan cuenta, normalmente están las iniciales que aparecen en los pines, en los esquemas, están en inglés: gate, drain y source. Acá tenemos la operación básica. Conectamos dos fuentes de poder. Cuando nos referimos a fuentes de poder, pueden ser baterías, cargadores, todo lo que nos proporcione energía. Entonces, para diferenciar el voltaje,
pues decimos voltaje GG, voltaje de la compuerta, de la fuente, y está el voltaje DD sub DDD, es el voltaje del drenador, pero de la fuente. Ok. Acá lo tenemos, tenemos dos, estos son dos multímetros. Esta es una fuente variable, donde acá hay un cierto voltaje. Visualicen hasta qué distancia está el voltaje. Dice el jefe polarizado para conducción. Si se dan cuenta, acá la corriente está dejando pasar una cierta cantidad de electrones y que dependen del voltaje suministrado entre la compuerta y la entrada, que ya sabíamos que esta era la fuente, la fuente. En la siguiente imagen dice el voltaje de la fuente de la compuerta, que está conectada a la compuerta, grande del canal se estrecha entre las áreas blancas, el cual incrementa su resistencia del canal y se reduce ID. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el voltaje acá, teníamos un voltaje, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? 5 voltios. Acá lo incrementamos a 9 voltios, un ejemplo. Y acá, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta, si se dan cuenta, esta región que se vamos a llamar región de agotamiento, aumenta y por lo tanto los lugares se vuelven más estrechos para que logren pasar los electrones. Por lo tanto, si hay una reducción de electrones, su corriente de drenaje va a ser menos. ¿Ve? Vean cómo disminuye toda esa corriente. Teníamos un valor alto y disminuimos a un valor bajo. Eso pasa al aumentarle el voltaje. Acá tenemos un valor medio de 5 voltios y acá tenemos un valor. Entonces, si se dan cuenta en esta imagen, incrementa el voltaje ID y disminuye el voltaje VGC. Ya sabíamos que el voltaje VCG es el que se produce el voltaje de la compuerta hacia la fuente, que sería en este punto hacia la compuerta, que es esta la compuerta. Entonces podremos visualizar que ahora estaba en medio, lo teníamos en la primera posición, después lo incrementamos y finalmente ahora lo disminuimos hasta esa posición 3, que me permite a mí tener, que me permite aumentar de gran manera la corriente. Ahora aquí en esta parte va a aumentar la corriente a su máxima. Dice, enlace como con el voltaje suministrado por la fuente de que está en el lado de la compuerta, pequeño canal se ensancha entre las áreas blancas, lo cual reduce la resistencia del canal e incrementa el voltaje. Entonces, quiere decir eso que acá ya no vamos a tener ni 5 voltios ni 9 voltios. Ahora lo reducimos a un valor de, un ejemplo ¿qué les puedo decir? Más 3 voltios. Y esto me permitió a mí aumentar. Entonces, si se dan cuenta, entre mayor voltaje tenemos en la fuente acá, menor vamos a tener el desplazamiento. Si en este caso disminuimos el voltaje entre este pin, que este pin es la compuerta o end, con relación a este, que es la fuente, si lo disminuyo, acá va a tener una mayor corriente.
Entonces, al tener mayor corriente comparados con los transistores comunes BJT, estos me permiten a mí garantizar mayor potencia porque voy a tener menor movimiento de corriente en esta parte del circuito. Entonces voy a tener mayor eficiencia con poca corriente. Eso es lo que me beneficia a mí comparado con los otros. Y eso es todo y que tengan un feliz día.